¿Cómo estamos? Un gusto volver a darnos la oportunidad de aprender historia. Estamos en historia de Europa del Este. Todas estas situaciones que hemos venido arrastrando de todas estas expansiones territoriales que ha tenido, de estos cambios que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ir viendo consecuencias que va a ir acarreando, haciéndose que tenga pues consecuencias los demás países, en este caso Europa del Este, que va a tener una repercusión muy grande de todos los acontecimientos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos viendo por qué, porque fueron unas de las porciones en las que se las repartieron, ¿sí? ¿Se acuerdan de todas esas asambleas, todos esos lugares donde ellos se reunían, todo ese reparto del mundo, de Europa, que se estaban repartiendo en las conferencias de Yalta, por ejemplo, y que aquí viene a intervenir todos los países que están en relación con Europa del Este, entre ellos todas las polarizaciones que se estaban haciendo en el mundo. En esta situación nos vamos a ir dando cuenta cómo tanto Europa Occidental va a tener un impacto, en las que vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir haciendo las consecuencias que va a traer el Plan Marshall. El Plan Marshall, en las que toda esta situación en la que tanto la Unión Soviética estaba haciendo sus movimientos, también va a tener una consecuencia. Ya habíamos visto con Tito en Yugoslavia, ya habíamos visto todos esos cambios que se van a ir haciendo y que va a ir haciéndose toda esa economía central en la que se van a hacer las planificaciones, en las que va a ir hablando, Stalin va a ir haciendo sus proyectos, va a ir haciendo cómo va a ir avanzando en toda esa situación para que se haga una, como sistemas en la que se va a quitarles todas las propiedades y el Estado es el que va a mandar, va a tenerles, va a solucionarles muchos problemas a niveles de alimentación, de estudio y todo eso, pero también automáticamente van a dejar de tener autonomías. Los países es el que va a decidir todas las situaciones acerca de la población, toda esta situación en la que se va a ir viendo y que va a empezar una carrera armamentista y que se van a ir formando todos esos bloqueos, porque recordarán que ya estamos en la Guerra Fría. Todas esas consecuencias que va a traer toda esa Guerra Fría, y donde va a haber todas esas formaciones militares y esos bloqueos, donde aquí fíjense en que estas situaciones, estos, se puede decir, proyectos que están haciendo, va a haber un plan que le llaman quinquenal, en las que cada 5 años van a cambiar los planes que se tienen acerca del país. Y toda esta situación, habíamos visto que Estados Unidos se está formando la OTAN, ¿sí? Todo lo que está comprendido en la Europa Occidental, y que vamos a ir viendo cómo va a irse tratando de organizar toda esta situación de la organización del Tratado del Norte, que es lo que se está formando, va a estar unido con tanto la situación del Pacto de Varsovia con lo de la OTAN. Todo esto va a ir encabezándose ese proceso en la que se va a ir haciendo esta formación, esta creación de estos bloqueos, unos bloqueos en los que va a llegar hasta Alemania y que va a tener esas consecuencias políticas, en la que vamos a ir viendo cómo va a estar involucrado. Ya les dije, cuestiones, toda esta política comunista que se está formando va a abarcar todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, y que habiendo que tuvo que haber una política equitativa, porque si no, no hubiera podido funcionar, y eso va a hacer que esa
política equitativa en cuestiones económicas, va a dar origen a que posteriormente se haga un libro de Elias Konich que va a llamarse La vida, cómo se va a ir solucionando en este esquema en el que él lo compara con una figura literaria como es la madre en cuestiones económicas, cuando a un hijo le da todo, cuando le da la educación, cuando le da cuestiones económicas, cuando le soluciona todos los problemas, pero le pide que no tenga ni voz ni voto, que no pueda decidir por sí mismo esa situación. Y eso, así como se ve a través de las familias, aquí también ocurre en esta situación en esos países en los que se va a ir avanzando y los demás países también lo van a ir haciendo, inclusive va a llegar hasta Alemania. Todas estas situaciones donde el país, donde el gobierno le soluciona todos los problemas a un alto precio, porque inclusive tienen que pagar hasta con su propia alma, no tienen decisión. Cuando alguien trata de opinar en contra del sistema, pues automáticamente lo sacan. Más adelante se va a hacer ese proceso, pero con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? De que el que tenga para comer va a comer, el que tenga una casa va a tener, entonces van a tener que ir solucionando sus problemas, porque así es la vida. La vida es de que si alguien te da algo, también te va a pedir algo. Si el gobierno te da algo, también vas a tener que aceptar ciertas situaciones. Pues eso estaba pasando en todo este movimiento, en las que va a tener pues toda esa seguridad, todos esos cambios, y que aquí se van a hacer todos esos esquemas históricos que se están mencionando, en la que va a estar ya interviniendo pues todo lo de la cortina de hierro, que perdurará en todas las situaciones hasta su caída, y que va a ir escalando el régimen soviético, que va avanzando y que va a estar toda esta Alemania dividida en los 4 sectores, como es Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, y que aquí es una situación que Alemania no puede intervenir en ninguna forma, no puede hacer ningún cambio, porque está sujeta a que estas 4 estados que los están dominando, que los dividieron, sean los que tengan las decisiones por ellos, en la cual van a quedar toda esta situación fuera del plan Marshall. Toda esta situación que se hace y que va haciendo esa avanzada, ¿sí? Y que va a tener esa formación de toda esa cortina de hierro. Aquí vamos a ir viendo cómo Stalin va a ir haciendo pues toda esta situación de ir haciendo todo ese cerco en Alemania. Va a promover todo ese cerco, porque Berlín está lleno de canales, que la única forma de llegar por allí es por medio de barcos, por medio de carreteras, pero van a estar bloqueadas, les van a impedir que lleguen los alimentos, pero Estados Unidos va a romper ese cerco por un puente aéreo que va a hacer, y ahí les va a estar llegando la comida a Berlín. Esta situación que va a ir haciendo que se rompa ese puente, que se rompa ese cerco por este puente aéreo que hizo Estados Unidos, va a tener pues que estar ayudando a Berlín, y pueden salir de esa situación. Ya habíamos platicado cuando hablamos en Rusia de ese cerco, porque conjuntamente recordarán que estamos llevando Europa del Este y Rusia. Ya en Rusia ya platicamos de ese cerco más avanzado, y vamos a ir viendo cómo, sin quererlo, Berlín se va a convertir en el botín y el corazón de la Guerra Fría. Aquí ni siquiera tuvo nada que ver ellos. La historia, la geopolítica los va sacando, y va a empezar a hacerse toda esta situación en la que va a tener que intervenir, porque ya habíamos visto que había habido un problema en Grecia, en la que la revolución de Grecia va a quedar despedazada. Ya habíamos visto esa situación que había acontecido en esa época,
y que va a extenderse todo este problema que se está viviendo en Europa del Este y en Rusia. Estamos viendo cómo van a irse extendiendo va a llegar hasta Hungría, a Yugoslavia, a Albania, toda esta situación que va a estar involucrado también Tito. Ya habíamos visto todo eso porque todo este problema ya está desde 1948, donde se va a ir extendiendo a Alemania Occidental, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de los años 48 y 50. Todo este símbolo de guerra que estaba ocurriendo, que es la Guerra Fría, tanto la situación va a hacer una resonancia en toda Alemania. El este y el oeste, que van a ser áreas estratégicas en la que les había correspondido como pago de la Segunda Guerra Mundial a Stalin, se va a ir haciendo toda esa influencia alemana y toda esa sovietización de Europa del Este. Vamos a irnos dando cuenta cómo se van a ir marcando todos estos símbolos de guerra que se estaba presentando, de la Guerra Fría, que estaba presentando con toda esta construcción en la que se va a empezar a pensar en hacer un muro. El muro de Berlín, en la que Stalin va a hacer ese bloqueo que ya habíamos visto y se va a empezar a hacer de un día a otro por murmuros que se habían estado haciendo y donde se va a edificar un muro en un solo día, ¿sí? Que va a empezar por medio de una alambrada, ¿sí? Luego va a llegar el hormigón y el tabique y vámonos, va a empezar. Pero aquí hay que aclarar algo. El muro de Berlín no es recto porque Alemania no es recta, es como circular, es como una media luna donde se va a dejar una entrada donde va a estar ahí como una, se puede decir, como, como pasar como una frontera, como pasar como una, cuando va uno en las autopistas que tiene que pagar su pase para poder entrar, ¿sí? Toda esa situación va a quedar como un enclave ahí y se va a hacer todo ese muro de Berlín como una media luna porque Alemania está edificada en forma circular y que aquí vamos a ir viendo cómo van a ir saliendo ya todos estos movimientos de Estados Unidos del macartismo y todo ese esquema en el que el senador MacArthur va a empezar a hacer el uso de, que va a ocupar el uso de los recursos de Corea en todos esos resultados en los que Estados Unidos va a llegar, inclusive cuando ahí es donde se suscitan todas esas purgas, donde va a salir Charlie Chaplin, ¿sí? Y se va a prohibir la revista Pepita y Lorenzo. Todas estas situaciones que se estaban haciendo en Estados Unidos y que va a tener esa repercusión hasta Alemania Oriental y Occidental en Europa del Este, donde se va a ir edificando todo este muro de Berlín. Toda esa Segunda Guerra Mundial que ya pasó y que en 1948 van a empezar a tomar todos los países que formaban parte de Europa del Este, aquí se va a empezar a ratificar nuevamente las alianzas porque Alemania va a ser el epicentro, el eje gravitacional del centro de la Guerra Fría. Así va a quedar estructurado, así se va a hacer y donde Estados Unidos va a llegar a respaldar, ¿sí? Porque Estados Unidos se da cuenta de que se necesita un contrapeso para que toda esa Europa militar que se estaba formando se necesitaba equilibrar y él es cuando va a entrar ahí y va a hacer que se dé cuenta él que él le corresponde esa Alemania que tiene de su parte, pero que no puede ser una Alemania frágil, que no puede ser una Alemania débil, sino que tiene que estar a la altura para poder hacer ese contrapeso, porque si no se meterían tanto la Unión Soviética, la Gran Bretaña y Francia se meterían a todos esos terrenos, a todos esos lugares, a todas esas naciones y les costaría más trabajo volverlos a sacar y entonces aquí se necesita ese contrapeso y es cuando va a darle la mitad
del Plan Marshall a Alemania, porque muchos diremos, a ver, aquí no está muy claro. Yo la última vez que me quedé, Alemania estaba destrozada, estaba acabada, estaba repartida, se le estaba exigiendo pagos, ¿sí? De todos los gastos que se habían hecho y que se pagaran por medio de tierra. ¿Cómo es posible que Alemania esté otra vez en auge? ¿Cómo está eso? Porque Estados Unidos, al darse cuenta de que se necesitaba ese contrapeso en Alemania, él va a darles la mitad del plan Marshall. Claro que los alemanes con ese dinero no lo desperdiciaron, lo trabajaron, lo invirtieron, lo sacaron adelante hasta ser en la actualidad Alemania el país en el que se ha convertido. Pero también así les pasaron a muchos países en el que se les dio esa ayuda del Plan Marshall. Pero Alemania fue evidente porque a ellos se les dio casi la mitad de ese capital que estaba destinado para ayudar a todos esos países. Aquí vamos viendo cómo todas esas situaciones que se habían hecho en los conceptos de venganza desde las conferencias de Yalta, en las que no se respetan, automáticamente va a decir Rusia, ¿sabes qué? Pues entonces Alemania, tú quedas fuera de eso, porque ya te estás yendo con Estados Unidos y automáticamente pues también lo sacas. Pero aquí va a empezar a haber movimientos. Ya no se va a juzgar tan duramente todos los juicios que se estaban llevando en contra de los alemanes, y aquí se va a empezar a diluir toda esa resonancia de esa situación escandalosa que tuvo en la Segunda Guerra Mundial Alemania, y que Alemania, tanto como Japón, se van a convertir en países aliados. Todos estos cambios que se va haciendo por los cambios del orden mundial, que así conviene, vamos a irnos dando cuenta que al convertirse en países aliados, Alemania y Japón van a tener pues a empezarse a reactivar todo lo que es Alemania, y se va a empezar a invertir todo ese eje que es Alemania, y que se va a activar automáticamente la economía en toda Europa, porque cuando hay un movimiento como el que se hizo en Alemania con el Plan Marshall, automáticamente va a repercutir a todo lo que corresponde a Europa. Aquí vamos viendo cómo va a ir avanzando toda la Unión Soviética, y que tanto en cuestiones políticas y militares va haciendo ese avance, y que al entrar Alemania en el Plan Marshall, automáticamente hay una rotura del acuerdo que se hicieron en las conferencias de Yalta. Todo esto va a estar dividido, y todos estos conflictos que se van a ir provocando y que van haciéndose esos conceptos bipolares en el mundo, que se van a ir viendo como estas confrontaciones de los cuatro sectores, que es Estados Unidos, la Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Toda esta situación de estos cuatro sectores de unidad económica, aquí vamos viendo cómo va a Alemania, le van quitando toda esa porción de tierra y se la van a dar a Polonia. ¿Por qué fue eso? Porque antiguamente esa porción en la que le dan la tierra a Polonia en esta ocasión, ¿sí? Había sido una porción de tierra que había tenido muy antiguamente, cuando Polonia había sido toda una potencia, porque las naciones a veces son potencias muy grandes y que después decaen, porque así es la historia unas veces son arriba, otras veces están abajo. Pues Polonia tuvo su momento de brillo, de esplendor, y que en el conflicto que habían tenido, recordarán que habíamos dicho que habían mandado a traer a todos los caballeros teutones. Los caballeros teutones, que era una orden de monjes militares, que eran comparados con los hermanos hospitalarios, con estos caballeros templarios. Así era esa orden. ¿Se acuerdan cuando llegan ellos con sus vestiduras en sus caballos, y que van a tener toda esa ayuda que llegan a Polonia? Pero en esa ocasión los caballeros teutones eran católicos. En aquella época se va a suscitar un problema
de que la gente empieza a tener cambios en la gente que ya no quiere ser católica, y le pasa a los caballeros teutones en los que se van a hacer protestantes. Automáticamente, al quedarse los caballeros eh, teutones en esa región de Polonia, se va a perder porque los de Polonia son católicos, y al hacerse protestantes los caballeros teutones, se pierde esa tierra. Pues esa tierra es la que se les va a devolver en esta situación en la que se va a dar, y que va a seguir nuevamente con todo aquel problema eslavo y germánico que se estaba dando en el medievo, ¿se acuerdan? Toda esta situación de Polonia, que era cristiana, porque aquí lo que se estaba haciendo es que esos caballeros teutónicos lo que venían a hacer es que se inculcara el cristianismo, ¿sí? Y cuando ellos se cambian a ser protestantes, ahí es cuando se va a perder toda esta situación, y que va a hacer referencia a convertirse en lo que era Prusia. Todas estas reformas que se van haciendo desde el siglo XV hasta el XVI, en donde van a haber todos esos levantamientos, y que va a quedar Polonia en ruinas, y que más adelante va a salir adelante, y que va a hacerse. Porque aquí, ¿qué es lo que había pasado? Aquí había una población que se llamaba Bavaria, en la que va a estar Luis II de Bavaria, Barner, y que va a tener una como locura romántica, y va a escuchar pues toda esa situación, unificándose él en aquella época con Federico de Prusia, y automáticamente Bavaria va a quedar fuera de todos estos conceptos en los que se estaba manejando. Esta derrota que se va haciendo en todos los estados de los eslavos, y que avanzarían, vamos viendo cómo los varegos van avanzando en todo eso. Ya lo hemos platicado cuando hablamos de Rusia y comentamos toda esta situación en la que va a corresponder todo lo que va a quedar como tierras de Europa del Este. Toda esta situación de la Gran Alemania, que va a empezar a tener toda esa polarización, y que van a ir invadiendo en esa época Polonia, por esos tres países que es la Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Vamos viendo que eso va a quedar metido en lo que se le llamaba la Gran Europa, la Gran Alemania. Ahí va a quedar comprendida toda esa situación, pero se divide de las Alemanias, y quedamos como la media Alemania, que es la Alemania actual, la de hoy, y hay otra Alemania que es la pequeña Alemania. ¿Y cuál es esa? La que quedó rota, la que quedó destruida por la mitad, con números impresionantes en todas esas pérdidas. Todo ese avance que van teniendo los germanos y los eslavos, donde se va a ir reduciendo todo lo que va haciendo Alemania, y que esos cuatro países que ya vimos que en su inicio era Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y la Gran Soviética, vamos a irnos dando cuenta, la Unión Soviética, aquí nos vamos a ir nos dando cuenta cómo ese reparto en la que se va haciendo esa situación va a hacer que se vaya haciendo como van a ir ganando posesiones. Los germanos van avanzando, los eslavos que van haciendo esas situaciones, y donde va a desaparecer todas las garantías que tenía en esa época Polonia. Aquí vamos viendo cómo Alemania se va a ir sometiendo ya, y que los planes que tenía, ellos no podían decidir, porque aquí están recibiendo toda esa ayuda, toda esta unión soviética va a incluir todo el dominio, tanto de Alemania Oriental, y que ya vimos que gracias a ese plan Marshall soviético es como va a ir haciéndose todo ese bloqueo, en lo que se va a ir dividiendo en zonas. Esa zona occidental donde entra Polonia en el este, Estados Unidos
y aquí la Unión Británica están en juego con todo ese problema que se está suscitando. La Unión Soviética, cuando hace ese bloqueo físico de comida y agua, donde tienen todo ese complejo que se suscita ya casi en el 48, cuando recordarán que decimos que se rompe ese puente aéreo y que Estados Unidos les va a ayudar con la comida aventándoselas por avión. Aquí vamos a darnos cuenta cómo toda esa situación en la que nosotros nos damos cuenta de esa zona soviética que se está marcando como una, denominando también como una unión de la República Democrática, ¿sí? Y va a hacer todas esas medidas temporales, porque así habían dicho ellos, que se iba a dividir, pero que iba a ser temporal, que no iba a ser para siempre, y que fue mentira, porque empezó desde 1949 y se va a ir solucionando todo este problema hasta 1989. Toda esta unidad nacional, todos estos partidos que se van haciendo y cómo se va votando, cómo se va controlando todo Moscú y donde se va armando toda esa cortina de acero. Toda esta zona centroamericana donde estaba el peligro eran los ingleses, y que se va haciendo, esta zona norteamericana va a agarrar la denominación de la República Federal. Todo esta va a ser como ir liderando y recuperando todos esos pueblos que se habían perdido, en las que nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo Adenauer va a liderar el pueblo y que posteriormente va a pedir perdón para que liberen a todos esos presos. También eso ya lo hemos comentado en Rusia, donde este dirigente va a tener que pedir perdón al mundo. Aquí vamos viendo este dirigente que también en Alemania se le llaman a ellos cancilleres, y que va a hacerlo en 1951, donde se va a empezar, ya habíamos comentado que se regresa a hacer ese pacto del carbono y del acero, donde va a volver a estar involucrada Alsacia y Lorena en Francia. Toda esta Unión Europea en la época de ese ideal que había tenido Carlomagno de hacer una Unión Europea, y que se lleva a cabo, donde se va a ir haciendo ese comunismo más adelante, donde se van a hacer tanto los sistemas económicos como los políticos, y que va a tener en la época del telón de acero, Europa va a quedar dividida por toda esa guerra fría, y en la que nos vamos viendo que ese telón de acero se va a empezar a cristalizar en Alemania. Ya en 1953 viene toda una revolución con la Unión Soviética, y en 1951, ahí acuérdense que había ocurrido que es desde el 51 en Polonia, en el 56 en Hungría, en el 68 en Praga, donde van a hacer empezarse a liberar de todo ese bloque que se estaba haciendo de la Unión Soviética. La rebelión que se viene y que se va a empezar a manejar como una situación emergente, una situación en la que se tiene que ir tomando medidas para que se pueda hacer toda esta República Federal en la que va a decidir los destinos, y que ya se va a empezar a hacer en 1961 en Berlín. Todos estos acontecimientos que habíamos visto, cómo ese muro empezó con una alambrada, con hormigón, con esos situaciones en las que se va a empezar a hacer ese muro el día 13 de agosto de 1931, ¿sí? Y que va a circular toda Alemania, como les dije, porque no es lineal, y que va a traer, a meter tanto a toda esta situación de los problemas que tenía Europa del Este y Berlín Occidental, y terminará
toda la situación que tenía con la Unión Soviética, la construcción de un muro que divide a las sociedades, a las familias, y que se va a dejar matar a sí mismo cuando ve que sus familiares quedan del otro lado. Va a haber situaciones tremendas, inclusive en los museos que se exhiben de lo que era el muro de Berlín, donde se exhiben todos los pasaportes rojos y azules, en los que se van viendo cómo ese muro de concreto, de hormigón, donde van a circular los perros, donde van a haber policías, francotiradores, que cualquier movimiento que hubiera en el muro se disparara y se matara. Fue una cosa tremenda porque todo el panorama de esa Guerra Fría, de esa injusticia, de esa infamia que se hizo en la formación de este muro, y que la Unión Soviética tiene las bombas atómicas, decisión por las que el mundo no hace nada. Opinan y dicen pobrecitos alemanes, todo eso, pero no hacen ahí porque saben que la Unión Soviética tiene la bomba atómica, y toda esta situación pues lo dejan mejor a ese tamaño en la que ya no va a poder hacer. Cuando nosotros vamos dándonos cuenta que todos estos muros que están a través del mundo y que no han traído ningún beneficio, que no aprendimos nada de esa formación de ese muro, y que en lugar de que nosotros reflexionemos al haber tenido esas experiencias, que fueron episodios muy fuertes donde habían espías que entre ellos mismos se denunciaban, ¿sí? Donde había situaciones en las que hay cantidad de películas en lo que se habla todas las iatrogenias que se hicieron en ese muro, donde hablan las películas, por ejemplo, en la película del funeral de Berlín, o o El espía que llegó del frío, y que son películas, pero hay cantidad de películas que hablan sobre el muro de Berlín, y en las que vamos viendo cómo los archivos Stasi, en las que se comentan todas las cosas que se hicieron y quedaron registrados de todos esos espionajes internos, ese sistema de que entre enemigos y entre familiares, inclusive se comenta de que un hombre estuvo casado muchos años con una mujer y era un espía del Stasi para denunciar todo lo que hacía esa mujer. Todas estas situaciones en las que no había un rostro humano, donde habían infiltrados, donde se cerraba